Buenas tardes y bienvenidos a la Real Academia de Ingeniería. Hoy tenemos el honor de contar con un ilustre conferenciante, el profesor Ricardo Hausmann, que va a darnos una conferencia sobre know-how, difusión tecnológica y desarrollo económico. Será presentado por el académico José Domínguez Abascal. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, es realmente presentar a Ricardo. Ricardo no necesita presentación. Eso es algo que se dice con frecuencia, pero creo que es el caso claramente, ¿no? Las personas que habéis venido a oírlo sabéis de su valía, de su conocimiento y de su relevancia en muchos aspectos, su relevancia académica, su relevancia política, su relevancia social, ¿no? Ricardo es una persona con una formación sólida, es doctor por la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. Después de trabajar en distintos lugares, quizás el hito más significativo es cuando es ministro de Desarrollo con Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Después es economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, crea en ese tiempo en el Banco Interamericano de Desarrollo, crea el Gabinete de Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y finalmente, después de trabajar mucho con distintas instituciones internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, obtiene una plaza a principios ya de este siglo, obtiene una plaza de profesor en la Universidad de Harvard, donde desde hace 15 años es profesor en el Centro de Desarrollo Internacional. Es reconocido mundialmente por su contribución al desarrollo, a la interpretación del desarrollo económico en función de la difusión tecnológica y el conocimiento, como el conocimiento, como la tecnología son el principal motor del desarrollo económico de los países. En función de eso, pues ha desarrollado enormemente una escuela de pensadores, de sociólogos, de economistas, de geógrafos. Yo tengo el placer de trabajar con él en este año en Harvard y lo que uno ve allí es realmente cómo las ciencias sociales están convergiendo, como dice Piketty, en una sola ciencia social. No es ya la sociología, la economía o la politología, sino todo es una ciencia social. Y Ricardo es una de esas personas que tiene la capacidad de sintetizarlo y llevarlo al terreno práctico. De manera que no lo presento más, es una persona extraordinariamente relevante y tendremos el placer de oírlo en el día de hoy. Pues Ricardo, cuando quiera. ¿Y habrá que salir? Ahí. Tienes que activar el... Los ingenieros seguro lo hacen más rápido. ¿Tú eres ingeniero? Bueno, Ricardo es ingeniero. Debo decir que una cosa que él mantiene oculta, pero en esta casa lo diré, casa no lo puede ocultar, como otros grandes economistas. Es primero ingeniero porque uno tiene que ser una cosa seria primero, ¿no? Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor esta invitación. Estoy en cierto sentido, como tú dices, regresando a casa, ¿no? Después de haberme perdido en el espacio de las ciencias sociales y otras cosas. Pero es para mí muy grato poder compartir con ustedes porque en el fondo, cuando uno estudia ingeniería, le enseñan de tecnología, las tecnologías, ¿no? Cómo se hacen las cosas.
pero no le enseñan mucho cómo las sociedades absorben eso que uno hace y cómo es que entonces todas esas innovaciones, esas cosas terminan siendo incorporadas a la forma como se vive, pues, ¿no? Y los impactos que tiene. Entonces creo que en esta charla voy a hablar un poco de eso. Quiero agradecerte, José, por esta introducción muy generosa. Mi papá la hubiese apreciado y mi mamá se lo hubiese creído. Pero yo he dedicado una buena parte de mi tiempo en estas últimas décadas a pensar el tema de qué es lo que hace que los países sean ricos o pobres, ¿no? ¿Por qué hay países ricos? ¿Por qué hay países pobres? ¿Por qué hay regiones ricas? ¿Por qué hay regiones pobres? Y esa en cierto sentido es la pregunta que dio origen a la economía, que empezó este señor Adam Smith, que escribió sobre la naturaleza de la riqueza de las naciones, qué es lo que está detrás de la riqueza de las naciones. Y cuando este caballero escribió su libro en el año 1776, el país más rico del mundo era Holanda. Tenía el ingreso per cápita más alto del mundo y bueno, Holanda pues tenía un ingreso per cápita que era 4 veces más alto que el ingreso per cápita de los países más pobres. Entonces pues había una diferencia de 4 veces. O sea, uno podría decir que la ciencia económica se empezó para explicar por qué hay una diferencia de 4 veces entre el país más rico y el país más pobre. Si uno agarra los datos del Banco Mundial sobre ingresos per cápita, se encuentra que el país más pobre es Malawi. Entonces, si yo agarro y multiplico por 4 el ingreso per cápita de Malawi, llego a Haití. Haití es de lejos el país más pobre de América Latina. Si multiplico por 4 el ingreso per cápita de Haití, llego a Marruecos. Si multiplico por 4 el ingreso per cápita de Marruecos, llego a Polonia o Argentina. Y si multiplico por 4 el ingreso per cápita de Polonia, llego a Singapur. Entonces, lo que dio origen a la ciencia económica, que era tratar de explicar estas diferencias de 4 a 1, se volvió una diferencia de 256 a 1. Eso en cierto sentido prueba científicamente que el problema no se va leyendo a Adam Smith, ¿no? O sea que hay algo, ¿no? Y claro, esta es un poco la pregunta que nos hacemos todos: ¿por qué es que Andalucía es más pobre que la media española? ¿Por qué España y la media europea? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de esas diferencias en niveles de prosperidad? Bueno, lo que sabemos de este problema es que el ingreso per cápita en el mundo era hiperestable por muchísimo tiempo. Estaba en cero, estaba en cierto nivel, digamos, de subsistencia hasta hace 2 siglos. Y hace 2 siglos empezó a subir. Y si hacemos un zoom a este último periodo, nos encontramos que este crecimiento del ingreso ocurrió más en un sitio que en otro. De modo que cuando medimos la diferencia de ingreso aquí, cuando Adam Smith escribió, pues eran chiquitas, y cuando las mido aquí son gigantescas. ¿Por qué? Porque hubo un crecimiento de los ingresos en una parte del mundo que no se copió en el resto del mundo. Entonces ese es un poco el reto que tenemos. Ahora, hay muchas teorías de qué es lo que está detrás de esto. La teoría más popular en estos días es esta teoría basada en interpretaciones institucionales. Los países ricos son ricos porque tienen buenas instituciones que le dan los incentivos para adoptar mejores tecnologías, y los países más pobres son pobres porque tienen malas instituciones y entonces, bueno, entonces esas malas instituciones no le dan los incentivos adecuados para adoptar tecnología, de modo que la explicación de por qué hay países ricos y países pobres es institucional. Y este libro de Acemoglu y Robinson arranca con el primer capítulo, se llama El cuento de los 2 Nogales. Nogales, Arizona, y Nogales, Sonora, ¿no? Y entonces la pregunta es,
Nogales, Arizona es rico, Nogales, Sonora es pobre, ¿por qué puede ser eso? Son un poco la misma gente, etcétera. Son las instituciones. Lo que no dijeron en ese libro es que si yo miro dentro de México y me voy, por ejemplo, al estado de Guerrero, resulta que el estado de Guerrero tiene un ingreso per cápita similar al de Honduras, ¿no? Y si yo multiplico por 2 el ingreso per cápita de Guerrero, me llego al estado de Sinaloa, que tiene un ingreso per cápita así, digamos, como el de Costa Rica. Y si yo multiplico por 2 el ingreso per cápita de Sinaloa, llego al estado de Guanajuato, que tiene un ingreso per cápita así como el de Malasia. Y si yo multiplico por 2 el ingreso per cápita de Guanajuato, llego al estado de Nuevo León, que tiene un ingreso per cápita ligeramente superior al de Corea. Entonces resulta que con el mismo marco legal, con el mismo sistema judicial, con el mismo sistema de representación política, con el mismo tipo de cambio, la misma tasa de interés, el mismo contexto macroeconómico, la misma arquitectura financiera, etcétera, etcétera, yo tengo una Honduras y una Corea dentro de México, y estas diferencias son mucho más grandes que la diferencia entre Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Entonces, claro, siempre alguien me va a decir, bueno, pero es que cuando hablamos de instituciones hablamos de otra cosa, que no incluye nada de esto. Pero yo siempre he argumentado que, siempre he creído mucho lo que dijo Wittgenstein, que dice que los problemas en filosofía son problemas del lenguaje, que si uno limpia el lenguaje desaparecen los problemas filosóficos. Entonces, si uno dice, bueno, el problema son las instituciones, bueno, dime de qué me estás hablando, porque si no me quieres hablar de nada de esto, entonces las instituciones son otras, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Entonces, quiere decir que hay algo que explica estas diferencias de ingreso que no son estos factores institucionales nacionales, porque si no, no se podría explicar estas diferencias que les estoy mostrando dentro de México. ¿Ok? Ahora, básicamente los países pobres son pobres y las regiones pobres son pobres porque hacen cosas de manera relativamente improductiva, y los países ricos y las regiones ricas son ricas porque hacen las cosas de manera relativamente más productiva. Uno se imaginaría que existe un universo en el cual sería imposible tomar simultáneamente estas dos fotos. Sería imposible, ¿no?, tomar simultáneamente estas dos fotos, porque uno diría que si esta tecnología es superior a esta tecnología, pues ¿quién va a hacer las cosas así si se pueden hacer así? ¿No? O sea, y entonces la buena tecnología va a desplazar a la mala tecnología. O sea, me estuve caminando ahí por Madrid con José, no vi una carroza de caballo. No sé si en algún parque todavía queda alguna, pero entonces la buena tecnología desplazó a la mala tecnología. ¿no? Entonces, ¿qué hace que uno vea estas dos cosas? Y la respuesta clásica de los economistas es decir, bueno, que este señor trabaja con menos capital que este señor trabaja con menos tierra que este señor de pronto tiene menos educación que este señor, y por lo tanto, como tiene menos factores de producción, capital físico, capital humano, tierra, etcétera, produce menos que este señor. La gente que ha tratado de explicar las diferencias de ingresos entre regiones con ese tipo de argumento encuentra que explica muy poco de la diferencia. O sea, básicamente este señor está haciendo las cosas de una manera mucho menos productiva que este señor, ¿no? Y uno llamaría esta forma de hacer las cosas, la forma de hacer las cosas es lo que uno llama la tecnología. La tecnología es una forma de hacer las cosas. Entonces, las diferencias entre zonas ricas y zonas pobres son estas diferencias tecnológicas, y uno se pregunta por qué uno sencillamente no adopta la buena tecnología, pues, ¿no? Ahora, tecnología es otra palabra como instituciones. ¿Qué significa tecnología? Pues si la diferencia es tecnológica y no digo que es tecnología, pues me queda igual, ¿no? O sea, yo digo que la tecnología e instituciones son palabras que debieron haber sido inventadas por diplomáticos, porque los diplomáticos están en el negocio de encontrar palabras que escondan las diferencias, de modo que pueden escribir un comunicado y firmarlo,
¿no? Entonces cada quien entiende lo que le da la gana y se va, ¿no? Entonces, la tecnología yo la voy a definir más precisamente. Y voy a decir que la tecnología no es una cosa, sino son realmente tres cosas. O en cierto sentido son tres ontologías de la misma cosa. Ontología significa formas de existir, ¿no? O sea, lo primero que es la tecnología, uno diría que son herramientas, ¿no? Son herramientas, ¿no? Cuando uno habla del sector tecnológico piensa en Apple, ¿no? O sea, los que hacen herramientas, ¿no? Uno puede pensar que la herramienta es como conocimiento incorporado en las cosas, es el conocimiento incorporado en las cosas. Entonces eso es una de las cosas que es tecnología. Y las cosas, bueno, son objetos en tres dimensiones que uno en principio puede tocar, mover, etc. La segunda cosa que es tecnología es códigos, recetas, manuales, procedimientos, protocolos, ¿no? Y las recetas, los protocolos, los manuales pues, pueden existir en papel, en tinta sobre papel, en pantallas, ¿no? Pueden tomar distintas formas, es la misma información, no importa, digamos, la forma física que tengan, ¿no? Nosotros podríamos llamar que esto es conocimiento codificado, ¿okay? Entonces el primero es como conocimiento incorporado, el segundo es conocimiento codificado. Ahora, si uno dice, bueno, las diferencias entre los países ricos y los países pobres, pues es que unos tienen más tecnología y la tecnología es herramientas y códigos, pues vamos a crear una ONG, Oxfam, por ejemplo, podemos crear en Oxfam, vamos a acabar con la pobreza del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar las herramientas, las vamos a poner en un container y las vamos a mandar. Y se acabó el problema, el mundo va a ser plano. Y como esto no basta, pues agarraremos los códigos y los ponemos en Internet, le damos a la gente acceso al Internet, entonces la gente va a tener ahora acceso a las herramientas, acceso al Internet, y va a tener acceso a la tecnología y las diferencias entre las zonas ricas y las zonas pobres se van a acabar. Y bueno, ya, y de pronto nos darán el Premio Nobel de la Paz o algo así, ¿okay? Pero esto, yo dije que eran tres cosas, ¿no? Hay un chiste que dice que hay tres tipos de economistas: los que saben contar y los que no saben contar. Sí. Entonces ya saben qué tipo de economista soy yo, ¿no? Entonces, para entender la tercera cosa, uno entiende la tercera cosa preguntando qué es lo que uno hace cuando le duele una muela. Bueno, entonces cuando le duele una muela, uno lo que hace es obviamente llama a su pareja y le dice, mira, ¿por qué no te bajas un artículo de internet a ver cómo se arregla esto? ¿Verdad? Y uno no se lo recomiendo, ¿no? Uno termina yendo a un dentista, ¿verdad? Y el dentista es una persona que usa herramientas, y ahí lo tenemos con sus herramientas, es una persona que sigue protocolos, ¿verdad? Pero mezcla la herramienta y los protocolos con otra cosa que está en su cabeza y que hace que cuando él mira dentro de nuestras bocas, él ve cosas que uno no ve. Y además sabe mover sus manos de tal manera que sabe arreglar el problema, uno no sabe arreglar el problema. Entonces, esa tercera cosa es esto que voy a llamar know-how. Y el know-how no existe en tinta sobre papel, no existe en tres dimensiones. El know-how es una cosa que existe solamente en cerebros. No existe en ningún otro sitio, no tiene ninguna otra forma de expresión física. ¿Okay? Es una capacidad que está en el cerebro. De la forma que Rafa Nadal, digamos, tiene la capacidad de responder el servicio de Federer. ¿Okay? Es una capacidad que está en su cerebro. No está en él, no está en su ser, porque
Él conscientemente no tiene la menor idea de qué es lo que él hace cuando responde un servicio, de la misma forma que nosotros no tenemos la menor idea de qué es lo que hacemos cuando caminamos. ¿No? Si yo le pregunto, ¿tú sabes caminar? Sí, ajá, explícamelo. ¿Qué músculos moviste? ¿Qué hiciste para mantener el equilibrio? ¿Cuál moviste primero? Entonces, él conoce, este know-how no es algo codificado y por lo tanto tiene las siguientes implicaciones. Que seguramente alguien aquí será amigo de Rafa Nadal y de pronto nos puede conseguir una entrevista con Rafa Nadal. Yo le garantizo que después de la entrevista con Rafa Nadal, su juego de tenis no va a haber mejorado. ¿Okay? O sea que no es algo que se transmite de cerebro a cerebro tan fácilmente. Es una cosa que llega al cerebro a través de un larguísimo proceso de imitación, repetición, hasta que el cerebro se cablea él solo, las neuronas se cablean allá y entonces pues responden más o menos automáticamente a los estímulos. Esta dependencia de la tecnología en el know-how, también lo llaman conocimiento tácito, ¿no? El conocimiento tácito es un concepto que inventó este genio que se llamaba Michael Polanyi, ¿no? Que lo llamó conocimiento tácito y su definición, o sea, su explicación era, mira, uno realmente sabe mucho más de lo que puede decir. Y el problema que tiene Rafa Nadal es que lo que su cerebro sabe, cómo responder el servicio, él no lo sabe, lo sabrá su cerebro, él no se lo puede comunicar, no lo puede codificar en palabras, en cosas, etc. Y no se instala en el próximo cerebro de esa manera. Y el problema que tiene la tecnología es que depende del know-how, pero no depende solamente del know-how de un individuo, sino depende del know-how de equipos. De equipos que cumplen distintas funciones, que tienen distintos know-hows y que tienen que colaborar para hacer algo. Por ejemplo, uno puede decir que este señor sabe operar esta tecnología del avión comercial. Pero en realidad, para operar la tecnología del avión comercial, uno necesita a estos señores aquí. Porque este señor, el piloto, de pronto no es mecánico, no sabe de control aéreo, no sabe de seguridad, de pronto no sabe servir la comida, o sea, no sabe de muchas cosas, pero implementar la tecnología implica poner juntos a los equipos que tienen ese know-how necesario distribuido entre los miembros de ese equipo. ¿Okay? Entonces, la implementación de la tecnología requiere de este know-how colectivo que acompaña a los protocolos y acompaña a las herramientas. Entonces, yo voy a argumentar que, bueno, que la diferencia entre los países ricos y los países pobres es que uno tiene más tecnología que la otra y más tecnología implica más herramientas, más códigos, pero también más know-how colectivo. Entonces voy a querer medir el know-how colectivo y tengo que desarrollar una medida del know-how colectivo. Y para eso, entonces, primero les voy a mostrar cómo no hacerlo. Entonces voy a hacerme la siguiente pregunta. ¿Quién tiene más know-how? Aquí está un inuit, un esquimal del norte del Canadá, y este señor está aquí en la industria de la alimentación. Aquí lo encontramos en la industria de la construcción y aquí lo entramos en la industria del transporte. Y este señor, yo quiero comparar su know-how con este señor. Y me pregunto, ¿cuál de los dos tiene más know-how? Buena pregunta. Porque la verdad que este señor, él usa una gran cantidad de cosas. Usa lentes, usa audífonos, usa camisa, lente, reloj, computador, pantalla, etc. Él no tiene la menor idea cómo se hace nada de eso. Pero además, si yo a este señor lo traigo para acá, se muere.
No sabemos si se muere de frío o se muere de hambre, pero se muere, ¿verdad? Entonces, este señor puede vivir feliz ahí porque él sabe de una gran cantidad de cosas, sabe cómo protegerse del frío, sabe cómo encontrar comida, sabe cómo transportarse, sabe cómo hacer una gran cantidad de cosas. Entonces, uno puede decir, bueno, este señor debe tener más know-how que este señor, o en todo caso, no menos. Entonces, no tiene sentido comparar el know-how que tienen las personas a nivel individual. Lo que sí tiene sentido es decir que de pronto que el señor pertenece a una sociedad que tiene más know-how que este señor, porque este señor pertenece a una sociedad que sabe hacer camisas, relojes, audífonos, lentes, computador, etc. Mientras que este señor pertenece a una sociedad en la cual saben hacer, pues, pescar, cazar, hacer iglús, etc. Y típicamente todo el mundo en el grupo sabe esas cosas. Mientras que aquí este señor sabe una ínfima fracción de lo que se sabe en su sociedad. Y este es el mensaje central de esta comparación, que las sociedades saben más, no porque a nivel individual la gente sabe más, no porque es una sociedad de geniecillos. Las sociedades saben más porque la gente sabe distinto. La sociedad sabe más porque los individuos saben distinto. De modo que cuando yo tengo diversidad de conocimientos en la sociedad, pues la sociedad va a saber lo que saben sus miembros, pero no a nivel individual, sino en el agregado. O sea, es una medida extensiva, no es una medida intensiva. ¿Okay? Entonces ese es el primer mensaje. Entonces, si yo para saber cuánto know-how hay en una sociedad no puedo medir el promedio de una persona, sino tengo que agregar la diversidad de conocimientos que hay en un lugar. Ahora, básicamente, la forma como aumenta el conocimiento no es porque metemos cada vez más conocimiento en la cabeza de cada quien, sino que ponemos distintos pedazos de conocimiento en distintas cabezas. Ustedes habrán notado que su dentista tiende a no ser su abogado. Porque si pasó suficiente tiempo para volverse dentista, no tiene mucho sentido que se olvide todo eso para empezar de nuevo a ser abogado, ¿verdad? Entonces, hay una especialización del conocimiento en distintas cabezas. Y uno se puede hacer la pregunta, ok, si ahora yo voy a usar el conocimiento, ¿cuántas cabezas tengo yo que juntar? Entonces, por ejemplo, aquí está una familia de agricultores de subsistencia en Ecuador y la familia sabe hacer estos productos. La familia hace estos productos. No podría decir que el conocimiento necesario para hacer estos productos reside en esta familia. Y ellos son básicamente autosuficientes, tienen poca interacción con el resto del mundo, tienen poco excedente que venderle al resto del mundo. Ahora, estos señores trabajan en empresas que de pronto el conocimiento de su sector reside en una familia. De modo que hay una familia carnicero, el panadero, etc. Claro, el panadero no se puede hacer un sándwich de carne porque no sabe de carne, entonces tiene que intercambiar lo que sabe hacer con lo que no sabe hacer, pero estos, digamos, son industrias donde el conocimiento necesario de esa industria puede recibir una familia, pero no son autosuficientes porque tienen que intercambiar para sobrevivir. Ahora, yo no conozco a nadie que tenga una familia que sabe hacer estos productos, ¿no? Y esos productos no los puede hacer una familia porque ahora de pronto estos productos requieren una cantidad de know-how que no cabe en una familia, ¿verdad? Porque aquí hay que saber de óptica, de cristales, de metales, de plástico. Estos, si son digitales, hay que saber ¿no? de IT, de 20.000 cosas. Entonces estas cosas no se pueden hacer en una familia. Y uno puede decir que hay otro tipo de productos que ni siquiera se pueden hacer en un país, ¿verdad? No se pueden hacer en un país porque, bueno, hay tanto know-how complementario. O sea, el tren de aterrizaje no tiene nada que ver con la turbina, que no tiene nada que ver con los avionics o con los problemas de contener la gasolina en un tanque de gasolina y sin que explote, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay muchísimo know-how y ese está desperdigado en todas estas empresas que están desperdigadas en todos esos países. A pesar de que se llama el Boeing que es este color moradito,
ellos hacen menos del 15% de las partes que van en hacer este avión. Entonces esto nos lleva a una forma de describir el proceso de acumulación tecnológica, el proceso de desarrollo, que es que uno se imagina que a medida que crece el know-how, lo que yo necesito hacer es poner el know-how en distintas cabezas. Y si quiero saber mucho, bueno, no puedo dejar a la persona 122 años en la universidad para que aprenda y después trabaje, ¿no? Entonces tengo que ponerlos 4, 5, 6 años en la universidad y después ponerlos juntos para trabajar, pero uno habrá aprendido de contabilidad, otro de contratos, otro de impuestos, otro de otra. Tengo que poner distintos conocimientos en distintas cabezas y después los tengo que juntar. Y la pregunta es, ¿qué tan grande es la red de gente que yo tengo que juntar para implementar una tecnología? Entonces yo voy a hacer la metáfora de que este problema de implementar tecnología se parece un poco al juego de Scrabble. Y aquí me van a perdonar que esto, lo que viene, está en inglés. Estamos jugando Scrabble en inglés, pero no muy complicadamente. Entonces la metáfora es la siguiente. Los productos son como palabras y se hacen juntando letras. Entonces, uno puede imaginarse que las letras son como unidades de know-how o unidades de capacidades productivas y pues no son totalmente exclusivas a cada palabra porque hay cientos de miles de palabras y hay 26 letras en el alfabeto, pero hay una relación entre las letras y las palabras. Entonces, si yo tengo un solo tipo de letra, no puedo hacer muchos tipos de palabras, ¿no? Pero si le doy a usted en inglés estas 3 letras, ahora puede hacer estas 4 palabras y puede hacer palabras de 3 letras. Y si yo le doy una 4ª letra, ahora puede hacer 9 palabras y palabras de 4 letras. Y si le doy estas 10 letras, ahora puede hacer, de acuerdo al website de Scrabble, dice que uno puede hacer 595 palabras. Entonces, con 1 hace 1, con 3 hace 4, con 4 hace 9, con 10 hace 595 y con 26 hace cientos de miles, ¿no? Entonces, un poco, a medida que tengo más letras, puedo hacer más palabras y palabras más largas. Entonces, yo puedo medir en el mundo cuántas cosas hace cada país y puedo tratar de estimar qué tan difíciles son las cosas que hace cada país. Y una forma de estimar qué tan difíciles son las cosas que hace cada país es preguntarse cuántos otros países saben hacer esa cosa. Porque si una palabra es muy larga, la van a poder hacer solamente los países que tienen todas esas letras, ¿no? Pero mientras más larga la palabra, menos son los países que pueden hacer esa letra, que pueden hacer esa palabra. Entonces, el número de países que pueden hacer esa palabra es una primera medida de qué tan difícil es hacer esa palabra. Entonces, yo agarro con esta sola idea de cuántos productos haces tú y cuántos otros países saben hacer lo que tú haces, y lo estimo para el mundo, me da esta relación. Que los países ricos hacen muchas cosas y cosas que los hacen pocos países, y los países pobres hacen pocas cosas y cosas que hacen muchos países. ¿Ok? Entonces tú ya uno dice, caramba, o sea, uno diría, estos saben mucho, estos saben poco. Estos tienen muchas letras, hacen muchas palabras y palabras largas, quiere decir palabras difíciles de hacer, palabras que pocos otros pueden hacer. Y estos tienen pocas letras, hacen pocas cosas y cosas que todo el mundo sabe hacer, porque bueno, todo el mundo debe tener esas letras. Y esto que es verdad a nivel de países, es verdad a nivel de los municipios de Chile. Aquí está Santiago, Las Condes y Providencia, ¿no? Y ahí viven los pingüinos, ¿no? Entonces, y esta relación, pues, uno la encuentra en Turquía, aquí está Estambul. Estos son el número de industrias diferentes que hay en cada ciudad. En Estambul hay 1.600, en Izmir hay 1.100 y en Ankara hay 1.000. Industrias distintas. ¿Qué tan diverso es la producción? Bueno, entonces y aquí es el sureste, en la zona kurda de Turquía. Estos son estados de México, estos son departamentos de Colombia, estos son distritos de Sri Lanka. Todos los sitios donde hemos ido a estudiar, pues siempre nos encontramos esta relación. Y esta relación no es fácil de predecir a partir de otras teorías. O sea,
Para nosotros esto lo que quiere decir es que las distintas regiones se diferencian en cuánta tecnología se ha difundido ahí, cuánto know-how colectivo se ha difundido ahí y por lo tanto qué cosas pueden producir. Entonces cuando volvemos a esta foto y vemos qué es lo que uno ve en esta foto, uno preguntó, bueno, ¿quién tiene más know-how? ¿Este señor o este señor? ¿Verdad? Pregunta equivocada, como la del esquimal, ¿verdad? Porque este señor, él probablemente decide cuándo va a plantar, este señor probablemente hace sus propias semillas, este señor probablemente hace su propio fertilizante, este señor cuida a sus animales, probablemente hace o repara sus propias, ¿no? Este señor usa un tractor que no tiene la menor idea de cómo hacer, el tractor usa gasolina, ni empecemos por ese lado, ¿verdad? Este señor usa semillas genéticamente modificadas, el señor ni tiene idea de lo que significa la palabra, ¿verdad? Él usa agroquímicos, insecticidas, etc. Él no sabe hacer nada de eso. Este señor de pronto lo que sabe es manejar esta máquina y está oyendo su música ahí adentro, etc. ¿Verdad? Él no sabe, alguien sabe. Él está operando en una palabra donde él aporta una letra, pero muchos otros aportan una gran cantidad de otras letras. Y lo que genera la productividad es el know-how que tiene todo ese equipo, no el know-how que él tiene como individuo. Y obviamente que si viene después Oxfam y le regala a este señor este tractor, de pronto este señor va a aprender a manejar ese tractor, pero el día que el tractor se eche a perder, no están ahí los servicios para repararlo, ¿verdad? De pronto, para él pagar por la gasolina del tractor, tiene que poder vender su producción afuera, pero allá no hay carretera de cómo sacar el producto al mercado, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto, si yo pongo a este señor aquí, este señor solito se muere de hambre a menos que adopte esta tecnología, porque esta es la única tecnología que sirve aquí si uno va a trabajar solo. Entonces, digamos, esto es una tecnología de una letra, ¿verdad? Y él no puede hacer esta tecnología él solo no la puede hacer así si él no puede juntar todas las letras. Eso lo que quiere decir es que la tecnología va a tener dificultades en difundirse cuando depende de tener que juntar muchas letras. ¿Okay? Hay tecnologías que se difunden más rápido de lo que el gobierno quisiera. Por ejemplo, esta es una tecnología que aparentemente al gobierno americano le pareció que se había difundido demasiado rápido, ¿no? Entonces trata de convencer a los indios de que devuelvan sus armas, ¿no? Pero lo cierto es que esta tecnología es fácil de difundir porque es como una tecnología de una letra, pues, o sea, uno lo puede operar individualmente, no requiere de un gran equipo para... Entonces, bueno, básicamente mi cuento del desarrollo es que el desarrollo depende de la acumulación de letras. Acumular más letras, expresarla en más palabras y en palabras más largas. Fin del cuento. ¿Okay? Entonces la pregunta es cómo hace uno para acumular más letras. Y el problema de acumular más letras es que uno tiene que resolver un problema del huevo y la gallina. ¿Ok? El problema del huevo y la gallina, si ustedes se fijan exactamente, está mal representado en esta foto porque este es un gallo y no una gallina, pero... el problema del huevo y la gallina es que yo no puedo hacer cosas que no sé hacer. Y yo no puedo aprender a hacer cosas que no hago. O sea, yo no puedo hacer relojes sin relojeros. Y yo no me puedo convertir en relojero a menos que haga relojes. Entonces, ¿cómo arranca uno, cómo se sale uno de este problema del huevo y la gallina? Porque claro, si alguien de pronto sabe, si me traen un relojero, de pronto ese relojero puede entrenar a otros relojeros más tarde, pero ¿de dónde sale el primer relojero? ¿Okay? Ese problema del huevo y la gallina se traduce en parte va a generar patrones en la adopción tecnológica. Y la forma de entender estos patrones de la
adopción tecnológica se parece al problema de cuál de estos dos animales son más parecidos y cuál de estos animales es más distinto. Entonces, bueno, claro, hay gente que dice, bueno, la verdad que el oso y el león comen a otros animales, mientras que la cebra come grama, entonces este está a un nivel trófico distinto, etcétera, ¿no? O la cebra y el león son del África, mientras que el oso no, entonces los clasifican de cierta forma. Pero si uno lo clasifica usando la teoría Scrabble, ¿verdad?, en inglés, bueno, resulta que en inglés este es un bear, este es un zebra y este es un lion. O sea que en Scrabble, para ir de bear a zebra, nada más falta una Z. Tengo una sola letra. Mientras que ir de bear a lion me faltan 4 letras. De hecho, puedo botar las que tengo, ¿no? Entonces quiere decir que para mí me va a ser mucho más fácil moverme de aquí a aquí, porque tengo que resolver un problema, el huevo y la gallina. Pero moverme de aquí a aquí va a ser mucho más complicado. Entonces yo necesito tener una cierta capacidad de describir la tecnología que me ayude a mí a navegarla, a saber qué cosas quedan cerca, qué cosas quedan lejos, qué cosas me presentan menos problemas del huevo y la gallina. Entonces, para eso yo lo que quisiera es tener como un mapa de la tecnología del mundo. Yo quisiera tener una representación, si se quiere, gráfica de la tecnología del mundo. ¿Cómo lo puedo representar? Entonces, yo voy a representar el mapa de la tecnología del mundo como si fuera el mapa de un bosque, donde cada producto, digamos, es como un árbol. Y la pregunta es, ¿dónde están las distintas tecnologías? ¿Dónde están los distintos productos en este bosque? Y usando usando una idea muy sencilla, que si dos cosas usan las mismas letras, el que sabe hacer la una, sabe hacer la otra. Entonces yo calculo la probabilidad de que si yo sé hacer una, también hago la otra. Eso debe ser una indicación de qué tan parecidas son esas dos cosas. Esa es un poco la idea. Y con eso lo que hago es calcular las distancias cognitivas, si se quiere, entre productos. Y después las represento usando teoría de redes. Y esto es lo que nos da. O sea, este es, si se quiere, el mapa de la tecnología de la producción de bienes, donde cada círculo es un producto y está relacionado con otros productos y está cognitivamente cerca. Si el hecho de que yo sé hacer estos productos me hace relativamente más fácil hacer el próximo producto. ¿Ok? Entonces, este aquí en verde es ropa, confección. Ups. Este aquí marroncito es agroindustria. Este aquí rojo es material de construcción. Este aquí en azul es maquinaria. Este aquí en morado es químicos y farmacéuticos. Este aquí en azul claro es electrónicos. Y después en una periferia de árboles muy poco conectados, muy distantes, con pocos vecinos, ¿no? Un poco el número de vecinos, el número de flechitas de vínculos que hay entre los árboles. Entonces ese es digamos, una representación del espacio tecnológico. Uno dice, bueno, la verdad es que si yo sé hacer un tipo de prenda de vestir, de pronto puedo hacer muchos tipos de prenda de vestir. Si yo sé hacer un tipo de maquinaria, de pronto puedo hacer varios tipos de maquinaria. Si yo puedo hacer un tipo de químico, hacer varios tipos de químicos así. Pero si yo sé hacer petróleo, que este es el petróleo aquí, bueno, quiere decir que yo soy muy bueno haciendo huecos en el piso. Si usted, don Elías, si necesita un hueco en el piso, usted llama aquí al doctor Resen, que él de eso sabe, pero no sé, no, necesita un... No. Entonces, las tecnologías difieren en qué tan reutilizables son en hacer otras cosas. Ahora, esa es la interpretación de qué es la tecnología. Este es como un mapa del know-how posible, es una forma de representar esto. Entonces, la próxima cosa que uno quisiera representar es un país. Uno se pregunta, bueno, ¿qué es un país? ¿Cómo represento yo un país? Bueno, un país es un conjunto de gente que hace cosas. ¿Ok?
Entonces, ¿qué hacen? Bueno, hacen estos productos. Entonces, yo dije que gente que trabaja en equipos, porque para hacer las cosas hay que juntar una red de gente que colabora haciendo las cosas. Entonces van a hacer unos equipos que los economistas los llaman firmas o empresas. Entonces, un país va a ser un conjunto de empresas que hacen cosas. ¿Okay? Entonces, como antes le dije que la tecnología eran árboles o los productos eran árboles, estas empresas van a ser monos. ¿Okay? Y entonces, las empresas de un país son como unos monos que viven en ciertos árboles, viven de explotar ciertos árboles, ¿ok? Viven de implementar ciertas tecnologías. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cómo hace uno para representar un país? Bueno, uno representa un país diciendo, en este bosque, ¿dónde están los monos de ese país? ¿Okay? Y esa es un poco la forma de describir lo que es un país. Entonces, voy a empezar con mi país, que es Venezuela. Y lo que tengo aquí es el mismo espacio de productos que tenía antes, pero donde tengo prendidas las cosas que Venezuela hace lo suficientemente bien como para exportar. ¿Okay? Entonces uno dirá, bueno, Venezuela, eso es Venezuela. Fíjense que todas estas partes densas del bosque, donde están muy juntadas, ¿no? Confección, material de construcción, maquinaria, etcétera, pues están todas apagadas y aquí está el gran gorila del petróleo, etcétera, ¿no? Ahora, yo puedo comparar a Venezuela, por ejemplo, con México, ¿verdad? Y uno dirá, bueno, claro, hablan español, la misma historia colonial, etcétera, etcétera, de modo que Venezuela y México tienen que ser muy parecidos, obviamente, pero cuando represento a México se ve así. Entonces, claramente, digamos, México y Venezuela son muy distintos. La estructura, la cantidad de tecnología que se ha difundido en esas dos sociedades es radicalmente distinta. La próxima pregunta que uno se hace es, bueno, si estos monos nacieron ahí, se quedaron ahí toda su vida, si estos monos se mueven en el espacio, si hay difusión tecnológica, hay absorción tecnológica. Entonces, ¿cómo puedo yo representar eso? Bueno, puedo representar eso mirando en el tiempo cómo se desplazaron los monos. Entonces, una forma de hacerlo es comparar a dos países. Voy a comparar a Ghana con Tailandia en este caso, que son dos países que empezaron en el año 62 con niveles de ingresos relativamente parecidos. De ahí, del año 62 en adelante, Ghana invirtió mucho más en educación que Tailandia, o sea, hizo más progreso en educación, y además en Ghana la educación es en inglés, en Tailandia es en Thai. Entonces, bueno, aquí hay una ventaja educativa de Ghana sobre Tailandia. Por lo tanto, no sé si esto anticipa lo que viene, pero si uno mira qué es lo que sabía el país hacer, en Ghana en el año 62 hacía cacao, madera y algunos minerales. En Tailandia tenían una diversidad mucho más grande, pero de los mismos colores, como ven. Estos son productos agrícolas, maíz, arroz, vegetales, azúcar, caucho, aquí le dicen caucho o hule, caucho, etcétera, y ciertos minerales. Ahora, esto es donde estaban los monos en el espacio productos en el año 65. Ven ahí, tengo destacados con color más oscuro los sitios donde estaban los monos. Entonces yo puedo mirar del año 65 al presente cómo se mueven los monos. Entonces este es 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010. ¿Okay? No sé qué vieron, pero se los voy a volver a pasar porque... Entonces, fíjense, aquí hay un poquito más monos aquí que allá, pero aquí en el año 70 aparecen estos dos monitos en este espacio de la confección. Para el año 75 estos monitos saltaron a todo este lugar aquí y para el año 80 se cogieron todo este lugar aquí, ¿no? Y empiezan aquí en agroindustria por aquí. Y aparecen estos dos monitos en el espacio de los electrónicos, ¿no? Para el año 85, más electrónicos aquí, más aquí, y para el año 90 ya se cogieron, fíjense, todo este espacio de los electrónicos y se empiezan a mover a este clúster central de la maquinaria.
entonces siguen moviendo. Mientras que de este lado vemos muy poco movimiento. Entonces, si miramos, entonces, ¿qué es lo que pasó en la composición de las exportaciones de estos países? Ghana estaba, esto ya se los mostré antes, esto es lo que producía en el año 62, esto es lo que produce ahora. Entonces, bueno, en el año 62 era semillas de cacao, aquí está manteca de cacao, aquí está polvo de cacao, ¿no? Etcétera, y un poco de minerales. Y esto es lo que le pasó a las exportaciones per cápita medido en dólares constantes. O sea, básicamente aquí cayó el precio del cacao y nunca se recuperaron y por eso Ghana creció muy poco, ¿no? Pero si yo miro Tailandia, este es el mismo gráfico que le puse antes, fíjense en los colores, etcétera. Esto es Tailandia hoy en día. Pero ven, aquí, estos lugares que estaban chiquiticos aquí se volvieron dominantes. Estos son productos electrónicos, maquinaria, etcétera. Y nótense que cuando miro qué pasó en el tiempo, esto es de nuevo per cápita en dólares constantes, pues esto explotó. Y explotó no porque abandonaron estos sectores de aquí, esto que estaba aquí creció también, pero añadieron una gran cantidad de cosas que no estaban ahí. Entonces el crecimiento tiene mucho que ver con este proceso de absorción tecnológica que te permite hacer más cosas y cosas más complejas. Y entonces cuando miro ingreso per cápita, Ghana se quedó atascado y Tailandia es hoy 7 veces más rico que Ghana. Entonces, el desarrollo, como decía, tiene que ver con este proceso de acumulación tecnológica, no porque están genios, sino porque los monos empiezan a saltar y saltan preferentemente hacia árboles que le quedan cerca, y son árboles que le quedan cerca porque así se ahorran en problemas de el huevo y la gallina. Y esto no es solamente en estos dos países, esto es, por ejemplo, el market share, la participación de mercado que tienen China en ropa, electrónicos y maquinaria. Como dice, primero se metió en ropa, después siguieron electrónicos, después siguieron la maquinaria. Esto es Tailandia, se metieron primero en ropa, después se metieron en electrónicos, después se metieron en maquinaria. Y claro, tenían tanto éxito en electrónicos y maquinaria que se le dejaron la ropa a los vietnamitas, ¿no? Pero uno se encuentra otros países que se metieron en ropa, trataban de meterse en electrónicos, trataban de meterse en maquinaria, pero se metieron en ropa y después todo el mundo se metió en ropa y entonces ahora están mal en ropa. O sea, entonces, o países, yo trabajo mucho en Sri Lanka, bueno, en Sri Lanka se metió en ropa, pues, y ahora le están, pero no, o sea, ¿por qué es que se quedaron solamente en ropa? Entonces, ¿cómo explicamos nosotros el crecimiento? Bueno, tenemos una forma de medir ¿cuántas letras tiene un país? Mirando cuántas cosas hace, no voy a entrar en el cálculo formal, pero eso lo llamamos el índice de complejidad económica. Entonces, esta es cuántas letras tiene un país y esto es qué tan rico es, controlando estadísticamente por la presencia de recursos naturales, o sea, neto de recursos naturales. Y entonces uno dice, mira, caramba, los países más ricos tienen más, o sea, mientras más letras tienes, más rico eres. Ustedes dirán, bueno, pero no todo el mundo está justo en la línea de regresión, hay como una nube de puntos. Sí, pero esa nube de puntos no son errores de la teoría, sino que contienen información. Por ejemplo, la teoría diría, India, ¿por qué estás tú aquí abajo? Siendo que tú tienes todas estas letras, deberías estar más arriba. Deberías ser más rico. Bueno, quizás esa es una de las razones por la que India es de los países grandes el que más rápido crece, porque en cierto sentido ya tiene la tecnología para ser más rico de lo que es. Dice, bueno, Grecia, ¿qué haces tú ahí arriba? ¿Cómo te hiciste tan rico siendo que sabes tan poco? Bueno, de pronto Grecia no pertenece ahí arriba, sino que si Grecia quisiera quedarse ahí arriba tendría que acumular muchas letras, tendría que moverse hacia acá, pero si no se va a mover hacia abajo. Y desafortunadamente esto lo hicimos con datos del 2008 y se empezó a mover para abajo. Entonces, España desafortunadamente está un poco del lado de Grecia más que del lado de India. O sea que para quedarse tan rico como era en el año 2008 necesitaba haber tenido mucho más letras. O sea, en parte se volvió tan rico porque, sabemos, tenía un déficit externo, se estaba endeudando, etcétera, etcétera, pero no tenía con qué quedarse ahí. La segunda
cosa que podemos medir es qué tan cerca están los monos de los árboles vacíos. Fíjense, esta es otra medida. ¿Qué tan cerca están los monos de los árboles vacíos? Pues de pronto yo tengo el mono mío, el gorila este venezolano, ahí donde está el petróleo, y ahí no hay más nada. ¿Verdad? Versus, yo puedo estar como México, que estaba ahí todo en el centro y tenía muchos árboles vacíos al lado de donde estaban los monos. Entonces a esos monos les es muy fácil saltar porque quedan muchos árboles vacíos a un brinquito de distancia, ¿no? A poca distancia en términos de problema del huevo y la gallina. Entonces, bueno, ¿qué vemos aquí? Bueno, vemos que hay un conjunto de países pobres, con pocas letras, que además sus monos están en zonas muy periféricas del bosque, de modo que todos los árboles le quedan muy lejos. Desafortunadamente aquí está Venezuela. ¿Okay? Después vemos que hay como unos países ricos, aquí, donde tienen muchas letras, pero tienen tantas letras que los monos ya tomaron todo el bosque y quedan muy pocos árboles vacíos. Entonces los países que están aquí tienen que crecer, aquí está Austria, Francia, Italia, Japón, Suecia. La única forma como pueden crecer es plantando nuevos árboles, es decir, innovando a escala global, ¿no? Pero después hay muchos países aquí en el medio que pueden meterse a hacer cosas que el mundo ya sabe hacer, pero que ellos no saben hacer bien. O sea, pueden crecer absorbiendo tecnologías que ya se han desarrollado en otros sitios del mundo. Y aquí, interesantemente, el que está de primero es India. Tiene los monos ahí metidos en el centro del bosque, tienen muchos árboles vacíos alrededor. Pero el segundo es Grecia. Y afortunadamente, España está muy bien colocada desde ese punto de vista. Tiene muchos árboles vacíos cerca de donde están los monos españoles. Entonces, eso me permite pensar en una matriz de 2x2, ¿no? De planteamiento estratégico. O sea, la pregunta es si sobran letras, si un país ya le sobran letras, como India le sobran letras, o si le faltan letras, como a Grecia o España, ¿no? Y segundo, si es fácil obtener más letras o si es difícil obtener más letras. Entonces, bueno, hay unos países que le sobran letras y además le es fácil conseguir más letras. Hay otro grupo de países donde le sobran letras, pero le es relativamente difícil obtener más letras. Entonces, bueno, es lógico que le traten de sacar el jugo a las letras que tienen, ¿no? Después hay un tercer grupo de países que le faltan letras, pero le es relativamente fácil obtener más letras. Y hay países donde le faltan letras y es relativamente difícil obtenerlas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que los países van a enfrentar retos radicalmente distintos. Y esto que es verdad para los países es verdad para regiones dentro de un país. ¿Okay? Y claro, como todas estas cosas las he desarrollado con los números y con las teorías que los podemos llevar a los datos, ¿no? Entonces podemos muy rápidamente saber qué tipo de reto enfrentan los países en términos de absorción tecnológica. India y China están aquí y bueno, no es una casualidad que estén creciendo tanto. Esta teoría diría que Ucrania, Bielorrusia, Eslovenia, etcétera, deberían poder crecer porque para lo pobres que son, tienen muchas letras, ¿no? Grecia está aquí, España le faltan letras, pero le es relativamente fácil obtenerlas, mientras que la pobre Venezuela está aquí abajo, ¿no? Entonces, bueno, voy a terminar muy rápidamente con este punto. ¿Cómo se mueve el conocimiento? O sea, ya sabemos un poco los retos, etcétera, cómo se mueve el conocimiento. Nosotros hemos hecho muchísima investigación, cuando digo nosotros, los investigadores de mi centro, basado en una idea increíblemente necia. ¿Okay? La idea es la siguiente, que mover el know-how al cerebro es difícil. Pero es mucho más fácil mover cerebros. ¿Okay? Esa es la idea. Mover el know-how al cerebro es difícil, es mucho más fácil mover cerebro.
Ahora, a mí me hubiese encantado ser el inventor de esa idea, pero el mundo descubrió esa idea hace mucho tiempo. Y entonces, como el mundo descubrió esa idea hace mucho tiempo, podemos ver las huellas de esa idea en la historia del mundo, ¿no? Entonces podemos ver esas huellas en la relación entre empresas. ¿Cómo se mueve el know-how de empresa a empresa? Bueno, es más fácil mover a la gente que mover el know-how, ¿no? Entonces, los fundadores de Ford, General Motors y Chrysler, todos trabajaron para Oldsmobile. Se formaron haciendo carros en Oldsmobile, después se fueron y montaron a hacer sus carros por su cuenta. Los fundadores de Silicon Valley salieron todos de un grupo de gente que se fue de Bell Labs en New Jersey con el señor Shockley al lado de Stanford. Los tipos se pelearon con Shockley, montaron su empresa, esta Fairchild Semiconductor, y estos tipos fundaron todas estas otras empresas y ellos o sus empleados fundaron todas las demás empresas. La infección de la tecnología de semiconductores en Stanford, o sea, en Silicon Valley, no fue porque estos tipos leyeron unas patentes. No fue porque eran muy inteligentes y adivinaron cosas. Fue porque lo que se desarrolló a un lado se fue moviendo en las cabezas de las personas. Claro que cuando uno trabaja en una empresa, tiene mucho tiempo para imitar, repetir, hasta que agarra, como dicen en Venezuela, el tumbao. Esto mismo lo vemos, por ejemplo, cómo se metió Bangladesh en la industria de la confección. Bueno, resulta que Daewoo decidió montar una empresa en Bangladesh, agarró 125 trabajadores y los mandó a entrenarse en Corea. A los 10 años, 56 de esos trabajadores se habían ido a montar sus propias empresas. Y bueno, aquí está el año 79, cuando montaron la empresa. Esto verde que ven aquí es la confección. Todo este boom de la confección se generó un poco por esta infección de la idea de cómo se hace y cómo se vende camisas, etcétera, en el mundo. Entonces, hay en mil ejemplos de cosas que hemos mostrado, no solamente cuando la gente se va de un país al otro. He estado trabajando mucho estos últimos 5 años en Albania, y una de las cosas que pasó mientras estábamos trabajando en Albania es que hubo la crisis en Grecia. Y había muchos albaneses que se fueron a trabajar a Grecia. Y con la crisis en Grecia se regresaron a Albania. Y ese fue un shock de aumento de la fuerza laboral equivalente al 5% de la fuerza laboral de Albania. Si yo le pregunto a un economista, prediga qué es lo que va a ocurrir. Va a decir, bueno, depende, va a decir primero. On the one hand, no. Va a decir, si los salarios son rígidos y demás, el desempleo va a subir 5%. Si los salarios son flexibles, el desempleo no va a subir, pero van a caer los salarios, porque como aumentó la oferta laboral, pues se van a ajustar los salarios a la baja, ¿verdad? Pues no. Pues el desempleo cayó 4% y los salarios subieron. Y la razón por la que esto ocurrió es que las personas que regresaron de Grecia no eran las mismas que se habían ido. Se regresaron mejoradas, digamos, con ciertos conocimientos de tecnología. Por ejemplo, en Grecia muchos trabajaban en la agricultura y trabajaban en invernaderos. Y cuando regresaron a Albania, pues se dijeron, bueno, de pronto monto mi invernadero en mi tierra, etcétera, y generó un boom de exportaciones agrícolas desde Albania. Entonces, esto hace que sea muy importante el movimiento de la gente para que se muevan las tecnologías. Y en este sentido es muy interesante ver cuántos extranjeros viven en un país. Por ejemplo, aquí está España, que tiene más o menos 13% de extranjeros en España. Pero Singapur, que se los mostré antes como este país súper rico, tiene 45% de extranjeros. De modo que cuando uno, por ejemplo, dice en Singapur, 1 de cada 2.4 personas es un extranjero. En Australia es 1 de cada 4. En Estados Unidos es 1 de cada 7. En Panamá es 1 de cada 24. Y en México es 1 de cada 240. En Colombia, hasta la crisis venezolana, era 1 de cada 400. Dice, bueno, pero ¿por qué es que hay tan pocos extranjeros en tu país? Bueno, porque
claro, tienes este problema de causalidad. Si tu país es pobre y feo, ¿quién va a querer ir a vivir allí? Entonces, claro, la razón por la que hay pocos extranjeros es porque tu país es pobre y feo. Es una posible teoría. Pero la teoría alternativa es que tú no los dejas entrar. Y para saber si es verdad esta teoría alternativa, podemos mirar un poco las restricciones a la contratación de extranjeros en los distintos países. Por ejemplo, en Irlanda, la ley dice que uno no puede contratar más del 50% de no europeos. ¿Okay? Tiene un máximo, en una empresa no puede tener más del 50% de no europeos. La Unión Europea no los permite discriminar entre irlandeses y europeos. Entonces, el límite de 50% de no europeos. En Kazajstán es 30% extranjeros por empresa. En Egipto, en Guatemala y en Panamá es 10% extranjeros por empresa. En Panamá, por ejemplo, uno no puede ser funcionario público si es extranjero. Y los profesores universitarios de empresas del Estado son funcionarios públicos, o sea que los extranjeros no pueden ser profesores universitarios. Es decir, que yo no puedo ser profesor universitario en Panamá, menos mal que sí puedo. Tuve otra opción en la vida, pero no. En Camboya el máximo es 6%. En el Congo el máximo es 4%. Y hay países que limitan a un número taxativo de 1 o 2 personas máximo por empresa. Entonces, esto es dentro de una teoría alternativa, uno diría, claro, porque eso es lo que quieren, es que el empleo sea para los de uno y no para los de ellos, para que se desarrolle nuestra gente y no los de ellos, pero claro, es que nuestra gente son otras letras, no son las mismas letras, ¿no? Si uno quiere empezar a hacer cosas que uno no sabe hacer, tiene que traer a la gente que sabe hacer las cosas que uno no sabe hacer y después aprende, ¿no? Entonces, esto es un problema muy, muy importante para la difusión y la absorción de tecnología. Entonces, lo que quería yo compartir con ustedes es esta visión del desarrollo, que es una visión del desarrollo que dice, esto es todo lo que no les dije, que hay que acumular letras, hay que facilitar que las letras se junten, hay que aumentar la diversidad de letras y hay que atraer cosas al mundo. Entonces, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Si hay preguntas, se abre el coloquio. Un momento que le lleven el micrófono. Tenemos un micrófono por ahí. Sí. Hay una palabra pedida. Bueno, como siempre, fascinante. Muchísimas gracias, profesor Hausmann. Vamos a ver mi pregunta. Al final son constreñimientos institucionales. Por lo menos hemos visto en el tema de la inmigración. Es un constreñimiento de la regulación, en este caso concreto. Y también está claro que, como tú bien decías al final, por poner únicamente tu última parte final, ¿no? También hace falta, obviamente, que sea inmigración cualificada. Es decir, ahí ya entras, porque no toda la inmigración te va a aportar tecnología, ¿no? Y luego, además, hay un tercer factor, que también es mi pregunta. Consecuencias derivadas, es decir, vemos un factor único, ¿no? No, continúo. Nada más que... Perfecto. O sea, el primer tema son constreñimientos institucionales, en parte por lo menos. Segundo, claro, hay que ser mucho más, como tú bien decías, granulado a la hora de decir qué tipo de inmigración, ¿no? Y tercer punto, claro, vemos un único factor, pero ¿qué consecuencias tiene desde el punto de vista holístico, por ejemplo, un exceso de inmigración para el desequilibrio social o para los gastos sociales o para la educación? Es decir, al final lo que pasa es que, claro, este es un elemento fundamental, la innovación tecnológica y la transmisión de tecnología. Pero ¿es el único o hay otros muchos factores que hay que tener en cuenta? Igual que cuando analizamos el tema de la inmigración, no solo es la inmigración, son
también quizá otros muchos derivadas de la inmigración que hay que tener en cuenta en una perspectiva más holística, ¿no? Bueno, perfecto, excelente pregunta. Como decía yo, los problemas filosóficos son problemas de palabras, de lenguaje, ¿no? Entonces, hablamos de instituciones y hablamos de tecnología como si fueran dos cosas muy distintas. Uno podría hablar de tecnología institucional, ¿no? O sea, uno tiene un Estado, ese Estado tiene que saber hacer cosas, por ejemplo, tiene que saber mantener el orden, tiene que saber impartir justicia, tiene que saber construir infraestructura, tiene que saber prestar servicios de educación, organizar un sistema de salud, tiene que saber cómo cobrar impuestos sin distorsionar demasiado la actividad económica, tiene que saber cómo pedir prestado. O sea, un gobierno tiene que implementar una gran cantidad de tecnologías públicas. Entonces, lo que la gente llama instituciones, yo de pronto llamaría también tecnologías, o sea, tecnologías de gobierno. O sea, tecnología es una respuesta a una pregunta de cómo hacer algo, ¿no? O sea, entonces, creo que sí hay una coevolución de las tecnologías que adopta la sociedad y las tecnologías que se adoptan en el gobierno. O sea, uno obviamente no puede usar su automóvil si no hay carreteras, ¿no? Uno no puede desarrollar una industria de la telefonía celular si no hay derechos de propiedad sobre las ondas hertzianas, ¿no? Entonces, hay una coevolución de estas tecnologías que se adoptan en distintas partes de la sociedad. En cierto sentido, en esta metáfora, el Estado provee ciertas letras y las palabras llevan letras que uno puede comprar en el mercado y letras que son provistas por el Estado. O sea, entonces, no quisiera yo ponerlo en dos galaxias muy separadas. Pero sí me parece muy importante la pregunta, bueno, ¿cómo llegaron estas restricciones laborales a las reglas? Bueno, uno dirá, las instituciones son un reflejo, si se quiere, de la voluntad de la gente. O sea, aquí hay ciertas percepciones, ciertos intereses que están reflejados en estas restricciones migratorias. Más bien, las reglas son la implementación de este deseo social de restringir el acceso. Entonces uno se tiene que preguntar de dónde viene ese deseo de restringir el acceso. Nótese que los datos que le mostré entre Singapur a 45% extranjeros, Panamá al 5% extranjero, hay más discusión en Panamá sobre el 5% extranjeros que lo que hay en Singapur sobre el 45% extranjero. Entonces, algo tiene que ver con la forma como la sociedad se concibe a sí misma. Yo creo que eso tiene mucho que ver con un asunto que es como mi próximo gran tema de investigación, que es cómo las sociedades se entienden a sí mismas. ¿Cuál es el sentido de ser nosotros que está a la base de la conformación de la sociedad? Y muchas de estas sociedades tienen una definición un tanto étnica, si se quiere, de qué significa ser nosotros. O sea, ¿qué es un francés? Bueno, una persona de apellido francés. ¿Qué significa que tiene un apellido francés? Bueno, que su papá era francés, su abuelo era francés, su tatarabuelo era francés. O sea, el apellido lo dice todo. O sea, el apellido resume una historia, ¿no? Resume muchas generaciones de haber estado en este medio ¿no? Y los apellidos se repiten así, este es un apellido de Murcia, ¿no? O sea, entonces, esa es una forma de definir la identidad. Lo que ha pasado es que la revolución industrial y el desarrollo tecnológico ha querido que la gente interactúe en espacios más grandes. Lo que pasó en el siglo XIX, el origen del Estado-Nación, yo creo que es la revolución industrial. Porque la revolución industrial quiso que pudiésemos comerciar, interactuar, cooperar, si se quiere, en espacios más grandes. Entonces eso llevó primero a que todos estos estados de habla germánica hicieran primero una unión aduanera, ¿no? El Zollverein. Y después, entonces empezaron estas ideologías nacionalistas alemanas o ideologías nacionalistas italianas
no en el sentido de vamos a separarnos para ser nosotros como alguno que otro por aquí en España, ¿no? Sino vamos a unirnos porque somos parte de algo mucho más grande, tenemos una historia común, vamos a pensar en Alemania en vez de pensar en Prusia, en Bavaria, en Sajonia, en Silesia, etc., ¿no? Entonces, o vamos a pensar en Italia, Viva Verdi, ¿no? Víctor Emanuel, rey de Italia, ¿no? Y en vez de pensar en el reino de las dos Sicilias, los estados papales, ¿no? El reino de Saboya y Piemonte, etc. Entonces, esos movimientos nacionalistas ampliadores trataron de crear un espacio económico más grande y más homogéneo y tuvieron que resolver problemas gravísimos como ¿qué idioma vamos a hablar? Porque no había un idioma, no había un alemán estándar y no había un italiano estándar. Entonces lo primero que tuvieron que hacer, bueno, ¿qué idioma vamos a hablar? ¿Qué idioma vamos a enseñar en las escuelas? ¿Cómo se escribe ese idioma? Etcétera, etcétera. Entonces, la creación de estos espacios más homogéneos con ¿qué vamos a enseñar en las escuelas? ¿Qué historia del país vamos a enseñar en las escuelas? Etcétera, etcétera. Entonces se fue conformando esos países. Entonces empezó a generar la idea en Europa de que cada idioma tuviera su estado. Que es Hungría, un país donde hablan húngaro, ¿no? Que es Eslovenia, un país donde hablan esloveno. Bueno, resulta que en África hay 2.550 idiomas. Hay 54 estados africanos. Bueno, si quieren podemos tener 2.550. O sea, ¿cuántos estados africanos queremos? Entonces vamos a tener inevitablemente que tener estados africanos donde hay una gran diversidad interna. Y van a tener que generar una sensación de nosotros, que implica gente que no habla el mismo idioma. Y no hablan el mismo idioma porque llevan siglos de no hablarse. Porque si se hubiesen estado hablando, hubiesen tenido algún idioma común. Un poco como se desarrolló el Swahili en el este de África, no como el idioma materno de nadie, sino como la lengua franca, como el idioma secundario de todo el mundo para que se puedan comunicar. Pero el hecho de que no había lengua franca cuando llegaron los ingleses, los franceses allá, que la gente no se hablaba, no estaban interactuando. Y no necesitaban interactuar porque la tecnología no lo requería. Estaban haciendo palabras de una letra, no necesitaban tener espacios de cooperación más grandes. Entonces yo creo que lo que no hemos discutido es los problemas a los que tú decías, bueno, si yo acepto más inmigrantes, ¿qué problema me va a crear? ¿Qué le va a hacer a la cohesión social? Bueno, depende de cómo es que un país se identifique en términos de su cohesión social. Estados Unidos desarrolló una sensación de identidad que tiene poco que ver con el origen étnico, con los apellidos, o sea, ¿no? Porque recibió gente de muchos lados distintos, hizo este melting pot, etc. Entonces tuvo que desarrollar un sentido en nosotros distinto del que se generó históricamente en Europa. En América Latina nosotros tenemos la fortuna de que en vez de tener un país que habla 18 idiomas, tenemos 18 países que hablan un idioma. Entonces tenemos que estar peleándonos para ver en qué sentido somos distintos, ¿no? Y eso en principio debería haber, si yo hubiese predicho que, digamos, una unión económica iba a ser más exitosa en América Latina que en Europa, porque somos más parecidos. Pero sin embargo, la Unión Europea ha sido mucho más exitosa que los proyectos de integración en América Latina porque hay más incentivos económicos a integrarse en Europa, porque hay más tecnología que compartir, porque hay más economías de escala que genera esa adopción tecnológica previamente adoptada. Por eso cuando se fueron ustedes de América Latina, había un país que se llama la Capitanía General de Guatemala y ahora hay Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, etc. Y cuando se fueron había una cosa que se llamaba la Gran Colombia y ahora hay Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela. Entonces no se generaron estos incentivos para integrar políticamente un espacio económico porque la economía no daba para eso. Entonces creo que todas estas cosas están al centro de la pregunta, ¿qué es lo que hace que un país restrinja o no restrinja su ingreso de extranjeros? Pueden haber equivocaciones, por ejemplo, no entender la naturaleza de la tecnología y cómo se difunde. Puede haber la idea de, bueno, si se difunde la tecnología y estos van a ser los ricos, entonces ahora los ricos no vamos a ser nosotros, van a ser unos tipos
que no son como nosotros, etcétera. Entonces, bueno, eso es un gran problema en el este asiático, porque los que trajeron la tecnología fueron los chinos. Entonces, o sea, ¿cómo se llama? La diáspora china. Entonces, siempre hay esta tensión, por ejemplo, en Malasia hay toda una política anti-china, la llama Bumiputra, para que los malayos estén en control de la economía y limitar las posibilidades económicas de los chinos malayos, ¿no? Entonces, todo esto son esta tensión entre la convivencia y la adopción tecnológica. Y creo que eso está al centro de estos problemas y eso es lo que genera temores de exceso de inmigración. Pero, miren, explicando también se logran cosas. Nosotros en este momento estamos trabajando con los gobiernos de Sri Lanka, Arabia Saudita y Panamá, reformando sus políticas migratorias. Y bueno, si tú dices, mira, impacta el desarrollo económico, impacta la generación de empleo, entonces de pronto la gente decide cambiar. En Arabia Saudita un extranjero no puede ser dueño de empresas, no hay ninguna residencia permanente en Arabia Saudita y no hay ningún camino a la ciudadanía. En España eso no es así, ¿no? Pero en Panamá es un país que ha crecido enormemente gracias, o sea, cerró la puerta a la inmigración, pero abrió dos ventanas. Entonces los extranjeros se han estado metiendo por las dos ventanas y gracias a eso creció el país. Entonces, ahora de pronto dice, bueno, de pronto podemos bajar un poco el nivel de las ventanas para que no tengan que saltar tan alto o abrirlas un poco más. Entonces, hablando también se hace progreso. En Sri Lanka es imposible entrar, pero ya vieron las consecuencias. Se quedaron estancados en una cosa y no han podido diversificarse. Entonces, bueno, ¿a quién dejas entrar, a quién no, etcétera? Es algo para discutir, pero creo que tiene que ver profundamente con la forma como se han integrado estas sociedades y la historia de cómo se crearon. Aquí. Uno, dos. Sí, me gustaría saber, no sé si me lo he perdido, el papel de las políticas educativas y las políticas industriales en todo este proceso de adquisición de know-how y desarrollo. Me gusta mucho la metáfora de los monos empresarios y el bosque. ¿Qué clase de animales serían los políticos? Sí. Yo creo que ha habido una enorme confusión en el asociar educación con know-how. Porque en cierto sentido el mundo ya hizo el siguiente experimento: aumentar dramáticamente el nivel de educación promedio de la gente. Todos los países del mundo el nivel de escolaridad promedio se ha disparado. Y el impacto que tuvo ese aumento fenomenal de la educación ha sido ínfimo. Todas las medidas, o sea, África tiene más educación promedio de la que tenía Francia en el año 60. Y Francia era en el año 60, no sé, 50 veces más rico que los países de África. Entonces, Ghana tiene más educación que Tailandia. Y Tailandia se volvió 7 veces más rica que Ghana. Entonces, la gente dice, bueno, pero es que de pronto la calidad de la educación. Pero la calidad de la educación se mide con estos exámenes estandarizados como el PISA y demás. Pero esos exámenes estandarizados miden cuánto de lo mismo sabe la gente. Y yo he insistido que el problema no es cuánto de lo mismo sabe la gente, sino cuán distinto es lo que sabe la gente. ¿Okay? Entonces creo que sí, que es muy importante aumentar esta diversidad del know-how. Siempre podemos aumentar la cantidad de años de escolaridad y demás. Como yo estoy en la industria de la educación, si quieren darnos más plata, pero creo que el reto es aumentar esta diversidad, no solamente la cantidad promedio. Y los políticos hay de todo tipo, ¿no?
Hay unos políticos que de pronto ven a un mono caerse del árbol y le dan una mano para a ver si puede alcanzar el otro árbol. Y hay unos políticos como los de mi país que andan con una escopeta y cada vez que ven a un mono le disparan, ¿no? Entonces, entonces, bueno, hay de todo en la viña del Señor. Otra aquí y allá las dos últimas, estas dos. Básicamente, el modelo que propone es los gradientes. Si hay gradiente, puede funcionar. ¿Qué pasará cuando todos los mundos ya no sean iguales y no tengan gradiente? Esa es una muy buena pregunta. Yo en eso soy relativamente optimista, ¿no? Porque, digamos, es como, o sea, le dieron el premio Nobel de Economía a Paul Krugman por esta idea de que hay comercio en variedades, digamos, nos gusta la comida china, la comida tailandesa, la comida india, la comida, etcétera. Entonces, bueno, los alemanes exportan Mercedes, los japoneses exportan Toyota, los españoles exportan Seat, o sea, cada quien exporta su variedad y todos tenemos acceso a mayor variedad. No quiere decir que si alguien hace algo, los demás no lo puedan hacer. O sea, hay un mundo donde todo el mundo hace todo. Y de hecho, los países ricos hacen todo. O sea, lo sorprendente es que un país tan chiquito como Austria o Suiza es sorprendentemente diversificado. Sorprendentemente diversificado. Entonces, no creo que haya como un juego de suma cero que si unos hacen algo, si unos adoptan la tecnología, los otros no pueden. Si algo, China es el mejor ejemplo, en el sentido que uno se hubiese parado en el año 2000 y dice, bueno, ¿cómo crecemos? Aquí no hay espacio. Y bueno, viene no un país chiquito y consigue espacio, un país gigantesco y consigue un espacio gigantesco. O sea que yo no creo que la puerta a la adopción tecnológica y a su expresión en nuevos productos y productos más complejos esté cerrada. Sí, ahí, la última. ¿Se ha estudiado o ha estudiado usted la inmigración en un país como Chile en los últimos, vamos a decir, 100 años o 50 años? Un país que es tan nacionalista, sin embargo, va adelante. ¿Ha estudiado usted ese fenómeno? En un país que es tan nacionalista, por decirlo así. Sí, lo que pasa que el nacionalismo, o sea, Chile era un país, Chile está cambiando mucho en estos últimos años, pero obviamente que si uno mira los apellidos chilenos, alguien fue a vivir para allá, o sea, alguien fue a vivir allá, Errázuriz. Eso debe ser chileno, ¿no? O sea, los apellidos vascos, los apellidos alemanes, los apellidos, etcétera, de alguna forma llegaron a Chile. O sea, que Chile recibió, entre finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, mucha inmigración europea. Y esa inmigración europea algo tiene que ver con el hecho de que ellos exportan vino. O sea, ¿no? Presumo yo, ¿no? Y resulta que el vino llegó a Chile a través de los españoles. ¿Okay? No vino. Entonces, la historia de Chile es la historia de cómo la adopción tecnológica vino con inmigración. Pero después Chile le fue relativamente mal en los años de la posguerra y la gente dejó de ir a Chile y el porcentaje de extranjeros en Chile cayó a poco más del 1% de la población. Es decir, que en la forma que yo lo explico es poco más o menos 1 de cada 100 era un extranjero. Y esto no sé si es lo que llama el nacionalismo. Pero Chile, la verdad, que es un país sorprendentemente poco diversificado. O sea, Chile creció mucho y todo lo demás porque cobre. Y uno hubiese dicho, bueno, cobre, sabe mucho de minería, no, cobre, y entonces tuvieron que ir los australianos a sacarle el cobre y los surafricanos a sacarle el cobre y demás porque Chile no es una potencia en tecnología minera.
Entonces, los debates que yo he tenido con los chilenos es que Chile, para seguir creciendo, tiene que diversificarse y no se diversifica porque han sido demasiado cerrados. Ahora están sintiendo la presión de inmigración de baja calificación, están recibiendo gente de Perú, etcétera, pero ahora el nuevo fenómeno en América Latina es el éxodo de venezolanos. Y los venezolanos que están emigrando y están sesgados hacia mayores calificaciones. Y entonces ahí de pronto se dan cuenta que la legislación es bastante cerrada, que tienen ingenieros de computación, que tienen expertos en mercadeo por internet, que tienen una gran cantidad de capacidades que están disponibles, pero que no los quieren dejar entrar por temor a la competencia, etc. En este momento abrieron el sector de medicina, hay que pasar un examen, y el 80% de los que se inscriben a pasar el examen son médicos venezolanos. Entonces, ahora ellos están viendo que de pronto sí hay un queso a la tostada, o sea, sí hay un beneficio de abrir a la inmigración, y esa es la discusión en Chile en este momento. Yo escribí un artículo hace un poco tiempo que se llamaba Los admiradores extranjeros de Trump, donde decía que los latinoamericanos nos encanta criticar a Trump, pero a Trump le encantaría tener nuestra política migratoria, ¿no? Entonces le caí encima a Chile y a Colombia en ese artículo. Y tuiteé, para promover el artículo, un tuit que decía: el problema de Chile es que está lleno solo de chilenos, ¿no? Y entonces eso garantizó que circulara. Pero este es un tema de discusión abierta en Chile en este momento, porque se están dando cuenta que ese nacionalismo, como lo llamó, ha sido un obstáculo muy costoso al desarrollo. Muy bien, pues bueno, la última pregunta por proximidad. Sí, muchísimas gracias a la mesa y a la Real Academia de Ingeniería y al profesor Hausmann por esta charla. Yo quería preguntar cómo incide en el análisis de la difusión del know-how la acumulación del crecimiento económico de los últimos 40 años, digamos, medida por desigualdad de ingreso y de riqueza, como se ha venido analizando en los últimos años. Es decir, ¿se prevé o tú prevés o los modelos prevén que ese aumento de la desigualdad extrema incida de alguna manera en esta difusión del know-how y cómo? Gracias. Bueno, no hablé del tema, pero hay una teoría de la desigualdad que emerge naturalmente de esta teoría del know-how. La teoría de la desigualdad diría que una parte fundamental de la desigualdad es la desigualdad de la productividad. O sea, la gente habla mucho del reparto de la torta y que la desigualdad es que hay una torta y entonces esa torta la estamos picando mal, está mal repartida. Y yo creo que esa es la metáfora equivocada. Hay muchas tortas y las tortas son de tamaños enormemente desiguales. Entonces no es tanto como tú picas la torta, es mucho el tamaño de las tortas. Y el tamaño de la torta varía mucho entre empresas, entre regiones, entre países. ¿Okay? El tamaño de la torta depende del número de letras que tengas y de la capacidad de juntar esas letras. ¿Okay? Entonces, el ejemplo que les di de México, hay unas diferencias gigantescas del tamaño de las tortas en distintos estados de México. Entonces, de pronto, yo no sé si la tajada del Capital en Nuevo León es más grande o es más pequeña que en Guerrero. Pero la tajada del trabajo es infinitamente más grande que la tajada del trabajo en Guerrero, porque la torta es mucho más grande. Entonces, tenemos que preguntarnos por qué hay tanta desigualdad de productividades. Y hay mucha desigualdad de productividades porque hay mucha desigualdad en la diversidad de letras. Y hay mucha desigualdad en la diversidad de letras por
un mecanismo que tiene el know-how, y es que si yo tengo una letra nueva, yo voy a poder hacer mucho más palabras si me voy a un sitio que tiene muchas letras que si me voy a un sitio que tiene pocas letras. Entonces las letras tienden a concentrarse en los sitios donde hay muchas letras. Y eso lleva a una concentración geográfica de las letras. Eso lleva a una gran desigualdad de letras entre regiones. Y lleva en América Latina por lo menos a unas ciudades que son tan grandes y la calidad de la infraestructura es tan mala que las letras no se pueden juntar. Las letras no se pueden juntar. Y lo que genera el valor es la capacidad de juntar letras para hacer palabras más largas, para hacer tortas más grandes. Entonces, aquí hay una teoría de la desigualdad. La desigualdad, una buena parte de la desigualdad es desigualdad de productividad. La desigualdad de productividad tiene una máquina que la acelera y es el hecho de que las letras quieren estar en los sitios donde hay muchas letras distintas. Eso hace muy importante las políticas de desarrollo regional, las políticas de lugar y no políticas de persona. O sea, ahora está todo el mundo diciendo, bueno, como está, ¿cómo es que se llama? El Rust Belt, ¿no? Sí. La zona esta media de Estados Unidos, donde estaba la industria automotriz y del acero y demás, y todos los que votaron por Trump. Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, hay que aumentarle la educación a la gente. El problema no son la gente. La gente está bien, el problema es el lugar. O sea, no es el hecho de que yo soy una persona... tenemos un paper que se llama ¿Por qué es Chiapas pobre? Y toda la teoría es, bueno, es que porque le falta educación, porque le falta no sé qué. Tú sacas un chiapaneco de Chiapas, el tipo no es pobre. Él es pobre en Chiapas. Fuera de Chiapas no es pobre. El problema es Chiapas. ¿Por qué? Porque en Chiapas yo tengo una letra y todos los demás tienen la misma letra. Entonces aquí no podemos hacer palabras sino de una letra, porque todos tenemos la misma letra. Tú lo mandas a Nuevo León, él trae una letra y hay muchas otras letras, él puede participar en palabras mucho más largas. Entonces necesitamos empezar a ver estos problemas de desigualdad no como un problema de reparto, sino como un problema de acceso. Yo creo que demasiado del debate público es de redistribución, ¿verdad? Y la redistribución no es un segundo mejor, es un 17º mejor a la inclusión. O sea, porque la redistribución es decir, bueno, tú estás ahí con tu letra solo por tu lado, nosotros estamos todos aquí en estos lugares haciendo palabras larguísimas, te voy a dar una transferencia, pero te mantengo fuera del juego. O sea, la pregunta es cómo podemos incorporar gente al juego para empoderarlas con la capacidad de ser productivos y no compensarlas por haberlos excluido. Entonces creo que de aquí sale una agenda muy distinta para la equidad y creo que es una agenda más empoderadora que la agenda de la redistribución. Muy bien, pues con esto damos por finalizado la conferencia. Muchísimas gracias al profesor Hausmann por su visita a la academia, que esperamos repita muchas veces. Muy interesante, muchas gracias. Gracias.